Muy, pero muy buenos días a todos y cada uno de los bendecidos en todos los lugares, cada ciudad, cada pueblo, cada nación. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibo un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Este es su pastor, Denis Abogal, y de toda su familia. Bendecidos. Hoy vamos a sumergirnos en el agua pura de la palabra. Hoy voy a hablarte de algo que, nos pone en alerta al ver la veracidad, la profundidad, la realidad de ello, que es el crecimiento de la apostasía. Hoy voy a compartirte qué es apostasía y veamos el crecimiento de ella. Vamos a ver hasta dónde nos permite el Señor, que el reloj siempre me da una hora para solamente compartir con ustedes. Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Permítame saludar a Miriam Marlene Tobar López, ahí en Piendamó. Bendecida a usted y a todo el grupo que se reúne con usted. También a José García Figueroa, en Santander de Quilichao. Bendecidos con toda bendición espiritual. Y a todos en la ciudad de Tuluá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Miami, México, Ecuador, a todos y cada uno de los bendecidos. Padre, en la presencia tuya, colocamos esta palabra, esta enseñanza, mi vida como tu trompeta, como la séptima trompeta, en la presencia tuya, para que esta semilla caiga en la persona o en las personas que verdaderamente están interesados en crecer en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, para la gloria tuya, para que les pueda traer refrigerio, sanidad, liberación de problemas, conflictos, angustias, que la palabra misma pueda romper, porque ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas y discierne los pensamientos y llega hasta los tuétanos para discernir los pensamientos de todo nuestro ser. Úsame, habla hoy por mi boca, no sé nada, todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que tú nos permitas transmitir tu pensamiento, el anhelo tuyo de ver a tu simiente, a tu pueblo, a tu heredad, reinando en vida para la gloria tuya? En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias. Amén. Voy a invitarte a abrir la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 4. Voy a hablarte qué es apostasía. Para apostasía se utiliza el verbo en el original apistemi, que literalmente significa apartar. Apartar de ello, apostatar. Pero básicamente es el que le da fuerza,
gramatical y se traduce el pronombre que es apostasía, revuelta, en general contra Dios y contra su gobierno en el mundo general. Oído, quiere decir volverse atrás, abandonar o rechazar la fe. Hoy entiendo mejor. Por eso te digo que a medida que uno va ahondando, creciendo, siendo constante, siendo fiel, permaneciendo y sosteniendo la visión de lo que Dios le entrega a uno, uno entiende mejor. El Evangelio de la gracia se vive por fe. Y esa es la situación actual de la persona que enseña el Evangelio de la gracia. Cuando se enseña el Evangelio de la gracia, la persona nunca debe de esperanzarse a que todo el mundo lo ame. Bueno, eso lo aprendí yo del pastor Vittorio. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de la gracia, pues llegamos desconociendo todo. Pero a medida en que hemos ido creciendo, madurando, siendo estables, adquiriendo una personalidad y un carácter, por la estabilidad que tenemos y la vivencia en la palabra, aprendimos a vivir en medio de toda situación adversa. Momentos gozosos, momentos de alegría, pero también en los momentos de adversidad. No cambiar, ser los mismos, aunque eso trate de desajustar. Pero es el objetivo de Papá Dios para podernos dar el galardón que nos fue predestinado ahora en Cristo. Ahí en 1 Timoteo, voy a ir despacito, capítulo 4, versículo 1 y 2. Observa lo que dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, después del año 61 donde escribió Pablo, algunos, no todos, apostatarán de la fe, de la gracia, del Evangelio del Cristo resucitado. Y apostatar no es decir no creo, no rechazo, no recibo tal. Apostatar es ser indiferente al mensaje, oírlo y no hacerlo. Porque de nada le sirve a la persona decir estoy en la gracia, pero no funciono de acuerdo a lo establecido en el Evangelio de la gracia. Eso se llama apostatar. De una forma directa o indirecta. Y eso es lo que dice el Espíritu por boca de Pablo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora vamos a ver todo esto, ¿verdad? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia a esa manera de vivir que han transmitido durante tantos y tantos años, tratan de cauterizarle la conciencia a la humanidad para que lleven la misma vida de ellos,
que indirectamente le han sido oídos, satélites, al aparecido o al sistema envenenado, que es el sistema diabólico, satánico y perverso, que va en contra de todo lo que se llama Dios. Entonces dice bien claro ahí, oído. Vamos a ver varias cosas aquí. Primero, no quites el dedo de ahí, voy a marcarlo. Y ahí en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, observa lo que dice. Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga coe, oído espiritual, no oreja, no trompa. El que tenga acoe, el que tiene acoe, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a las congregaciones, sino a las personas donde mora el Espíritu de Dios, donde mora el Espíritu de Cristo. Porque cada uno de ellos son la iglesia. Recuerda que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 24. Que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora Él se cambió de casa, dice Hebreos, capítulo 3:6. La casa ahora de Dios somos cada uno de nosotros, donde mora su Espíritu. Dice, oído, al que venciere. Esto no es lucha cuerpo a cuerpo. Esto no es lucha con críticas ni con juzgar. Esto no es lucha con ninguna persona, ningún sistema en general. Esto es lucha con lo que estableció el hombre a través de una mentira para tratar de usurpar, tomar posesión de lo que no le pertenece. Durante 2600 años, la gente inocente creyó y ahí se quedó. Fue cuando le cauterizaron los sentidos, le quemaron los sentidos a las personas trayendo una cantidad de imágenes para hacerles creer que eso era lo que había que refutar o pelear con ello. Un ejemplo, el diablo. Si el diablo fue destruido, lo que hizo él fue envenenar al mundo contra el Creador. Recuerda que en Ezequiel capítulo 16 te dije bien claro que él le dijo a Dios: tranquilo que yo voy a estar entre las piedras de fuego tuyas. Quiere decir que iba a estar disfrazado, metido a la persona que ya había envenenado para que ella hablara, entretuviera y la persona no creciera en la vida en el Espíritu. Pero se le olvidó a él, al aparecido, que Dios había predestinado casi el 70% de las personas para que lo buscaran a él. Que cuando les llegara el tiempo entendieran a través del poder de la palabra y el poder del Espíritu, que es el Evangelio de la Gracia, entendieran que habían estado equivocados durante tantos años
donde los habían manipulado, donde no les habían dado un crecimiento espiritual como Dios lo esperaba. Y eso es lo que él dice. Oído, el que tiene acoe, oiga. Oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, tuviera en pie, tuviera fuerte en medio de cualquier situación adversa, le daría a comer del árbol de la vida, la palabra, el cual está en medio del paraíso de Dios, mundo. El mundo es el Edén de Dios, el jardín de Dios. Y eso es lo que él dice. Al que venciere, no se refiere a un grupo especial, espiritual, entre los creyentes, sino, oído, a todos los verdaderos cristianos. Cristiano es un ungido, por eso yo siempre he dicho, y lo reitero y me sostengo y permanezco en ello, que cristianismo no hay. Que habemos muy pocos cristianos que vivimos bajo la unción, que anhelamos, deseamos y nos preocupamos por enseñar una palabra no influenciada por lo natural. Eso es lo que dice aquí. El que venciere no se refiere a un grupo especial entre los creyentes, sino a todos los verdaderos cristianos. Al que venciere. No es cuerpo a cuerpo. No es lucha a lucha, difamando, calumniando, persiguiendo. Es demostrando que yo estoy en el verdadero evangelio, que tengo la vida en el Espíritu, que permanezco fiel a pesar de. Recuerdo que nací para vencer. En Primera de Juan, ya venimos otra vez ahí a Timoteo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, oído, escucha y retenga, vence al mundo, punto y coma. ¿Cómo tú me vas a describir esto? ¿O cómo piensas tú de que yo te voy a enseñar qué es vencer al mundo, porfa? ¿Qué es vencerlo? Tú no vas a coger al mundo a piedra, ni te vas a conseguir una escopeta como en los Estados Unidos a matar a Raimundo y todo el mundo. La determinación es tuya interna para que tú mueras a todas las pretensiones del mundo natural, porque es diabólico y está contaminado. Que tú sepas hacer diferencia, que lo tuyo tiene que ser espiritual, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, espíritu, y metido en un cuerpo. Te puso en cuerpo mujer y te puso en cuerpo de hombre. Que tú tengas la capacidad de entender que el hombre que no te comparta a ti lo que salió de la boca de su creador y que le ponga una cantidad de arandelas a una palabra, te está metiendo en el mundo natural. Lo tuyo es espiritual. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo natural. Absolutamente todo lo natural. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creo en lo establecido por Dios. Crezco, me preocupo
por ser útil dentro del cuerpo, siendo una puerta para que esta nueva Jerusalén crezca. Me preparo para hablar lo correcto, lo establecido, lo verdadero por el Creador. Oído, escuche y retenga. Dice: que nuestra fe, ¿cuál es la fe? La emuná de Dios que hemos alcanzado. La dependencia del Creador, la vivencia de un Dios vivo, real. Todo mundo no ha desarrollado fe, aparentemente. El miércoles, si Dios me permite, estar ahí parado firme, conforme a su voluntad, te estaré enseñando o compartiendo un tema que tal vez pocos te han enseñado como debe de ser, que es haciendo Cristo en mí. Cuando Él hace en mí, hace de mí ¿qué? Una nueva creación. Y la nueva creación aprende a depender de la palabra. Voy a grabar también cómo orar en el Espíritu. Cómo aprender a depender de la palabra que es Dios. Cómo aprender a vivir de acuerdo a lo establecido por Él. Porque el anhelo mío es transmitir el pensamiento del escritor. Versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que la palabra, oído, que la palabra o Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? ¿Dice o no dice? Claro. Ya Jesús de Nazaret no está, pero está la palabra. Está la palabra. Por eso ahí en 1 Timoteo bien claro dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en estos tiempos, después del año 61, donde Pablo escribió a través del Espíritu, oído, este Espíritu, pero el Espíritu dice claramente, este Espíritu es el que mora en mi espíritu. Este es el Espíritu de Cristo. Esta es la unción que le da la capacidad a uno de discernir, de conocer quién habla la verdad de Dios. ¿Quién te está hablando lo correcto? No te está llevando a una emoción, ni a un sentimiento, ni a moverte las entrañas con cantidad de argumentos naturales humanos. Este Espíritu mora en nuestro espíritu. Oído.
Y nos habla ahí, nos enseña y nos advierte, nos guía. Un ejemplo, no quites el dedo ahí, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, oído, fue infinito. No importa que deje otro poquito para más adelante. Y los que viven según la carne, oído, escucha y retenga, no pueden agradar a Dios. Se dice, y en parte creo, que habitar en la carne es hacer obras. Es cierto. Pero la otra parte de habitar en la carne, ¿qué es? El afán, la ansiedad de atraer, de adquirir, base a mis pretensiones naturales, amontonar, quitar de una manera suspicaz lo que una persona voluntariamente no lo puede dar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo va a hablar una persona de Cristo si no vive bajo la unción? Porque Cristo es la unción. Cristo es Dios. Cristo es la palabra. ¿Cómo pretende mostrar que vive bajo la unción cuando funciona bajo las directrices del sistema y del mundo? Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? De la desobediencia, que es el pecado, donde nos encerró Adán. Vuelvo y te leo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de la desobediencia. No es lo que yo quiera, porque si yo soy uno con Él, ¿qué tengo que hablar yo? Lo de Él. ¿No lo hizo Jesús de Nazaret? Claro que lo hizo. Mas si el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia no es darle comida a Raimundo y todo el mundo. Eso es elegante, yo soy experto en eso. Pero no con eso me trato de justificar. Justicia es entender la condición pobre, espiritual, muerta de un ser humano. Valorarlo, decirle que Él es la imagen de Dios en la tierra, que nació para vencer, que Él es más que vencedor. Y darle lo que necesita, pero meterle primero la palabra para que tenga vida. Todo el mundo le da todo, gente que tiene le da Raimundo y todo el mundo. Eso no es malo. Eso es agradable. Pero cuando le ve un error a una persona, inmediatamente lo recrimina.
en vez de decirle, esto tiene así, esto es así, esto es así, esto es así, y usted siga adelante, que usted puede. Le ve los defectos. ¿Qué justicia hay ahí? Si todos cometemos errores, todos, pero tenemos un consolador en nuestras vidas que nos recrimina, nos exhorta, pero también nos consuela. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús de Nazaret mora en vosotros, muchachos, ¿qué tú esperas? ¿También tener vida? Y vida en abundancia, ¿o no? Bueno, ahí hay una coma. Y el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Oído, escucho y retenga, a fin de que, ¿para qué nos colocaron el espíritu de Él en nuestro espíritu? A fin de escuchar, aprender a oír, a conocer la voz del Espíritu que mora en la persona que tomó la determinación para tener un verdadero arrepentimiento, regresar al origen de su partida, a ser útil en el cuerpo de Cristo. Eso es. Para eso nos metieron a nosotros en nuestros cuerpos este espíritu, a fin de escucharlo hablar a Él. Cuando Él habla a través de una persona que se dice ser espiritual, produce gozo, alegría, paz, reposo, confianza, seguridad, convicción. Oído. Y nos habla para ser guardados de espíritus engañadores y de las enseñanzas de demonios que persuaden, que intimidan. Por eso necesitamos nosotros ejercitarnos en nuestro espíritu para que lleguemos a ser ¿qué? Como dice, perspicaz. Y poder tener claridad. Cuando uno es perspicaz o una persona es perspicaz, oído, escucha y retenga, es capaz de captar las cosas que van a pasar, que van a suceder. Tiene la capacidad de entender y puede transmitir. Eso es tener vida en el espíritu. Eso es uno capacitarse de una manera bien especial para poder entregar un pote de alimento para que la persona aprenda a depender de la palabra y no tanto de los hombres ni del sistema. Personas cizañosas, aparentemente espirituales, pero escasas de la eficacia de la vida en el espíritu. Oído, dice bien claro, en estos últimos tiempos, en estos tiempos venideros, lo que estamos viendo que se le habla a la persona del evangelio y dice, yo no voy a enriquecer a esos pastores,
¿Quién sembró esa imagen? El hombre natural. Por su suspicacia, su astucia, su avaricia, su manera de persuadir a las personas inocentes para quitarles el dinero y enriquecerse ellos. No es malo que la persona tenga, pero que tenga las cosas legalmente. Oído. Por eso algunos apostatarán de la fe. ¿Se refiere a qué? A estos tiempos, que eran los tiempos postreros, después de que Pablo escribió esto. Escúcheme bien. Viene este tipo de personas, de personajes en la tierra. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 1 en adelante. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos: muerte, hambre, violencia, drogadicción, perversidad en todo el sentido de la palabra, mentiras, hipocresías, falsedades, apariencia y muchas cosas más. Y te pregunto, ¿no es lo que estamos viviendo? ¿No es lo que vemos? La muerte es una plaga. La enfermedad es una plaga. La violencia es una plaga. ¿Y eso no es lo que dice Apocalipsis? Dice: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no les interesa absolutamente nada, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, esto denota el periodo final o el tiempo final de lo que dijo el Espíritu por boca de Pablo. Esto es lo que es. Estos son los tiempos. Ahí en 2 de Pedro, no le quites el dedo a Timoteo. 2 de Pedro. 2 de Pedro dice, capítulo 3, versículo 3. 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, conocimiento corrompido, astutos, manipuladores, aparentando ser lo que no son,
Judas, versículo 18 dice, los que les decían, en los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Es una realidad o no es una realidad? Que estamos en el cierre prácticamente del siglo. No el fin del mundo, sino el cierre del siglo. ¿Qué están esperando los gobiernos de la tierra? Que el pueblo, la humanidad, se salga de sus contornos para arremeter contra ellos, porque están buscando verdaderamente un gobierno que haga justicia, y el único gobierno que puede hacer justicia en el mundo entero es el de Jesucristo el Señor. Créame eso. 3. Apostatarán de la fe objetiva, de la fe buena, de la fe sincera. Ese es el contenido de lo que nosotros creemos. Si yo te fuera a enseñar a ti algo con rudimentos, te trajera esto y lo otro, estarías ahí que ya te metías en la pantalla. Pero te estoy hablando lo que la palabra dice, de lo que a mí me ha llevado en procesos de transformación, de cambio, para bien. Porque si yo fui constituido legalmente, el galardón mío, yo lo espero de parte de mi Creador, no de un ser humano. No de un ser humano. La fe objetiva, la fe sincera, la fe buena, que eso es lo que necesitamos ver en la gente que viene enseñando el Evangelio de la Gracia. Que capaciten a la persona, que le abran los ojos del entendimiento para que la persona pueda leer y entender. Que la ley fue quitada en el momento en que mataron a Jesús de Nazaret. Ahí terminó la ley. Ahí terminó la ley. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19, mira lo que dice. Abba Padre. El tiempo. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Conciencia limpia. ¿Qué te dije yo para tener una conciencia limpia? ¿Qué necesitas? Limpiar la lengua. Que parece una corbata sucia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí también en este tiempo escucharon un evangelio limpio, sano, sin rudimentos, sin tradición, todo el mundo fue célebre. Pero con el tiempo que les tocó enfrentarse a la realidad, no fueron capaces de sostenerla. Se mezclaron y trataron de persuadir, trataron de atraer de multitudes, porque ahí está en las multitudes el dinero. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. El amor no es para uno estar metido en la casa de los hermanos, comiéndose lo poquito y nada que tiene. Ese no es el amor. El verdadero amor, que tú aceptes a la persona
y le enseñes la verdad de Dios. El amor nacido de una mente limpia cuando la lengua está sucia, imposible que una mente pueda percibir y entender y caminar en lo que Papá Dios escribió. Quisiera extenderme ahí, pero bueno, habrá tiempo para enseñarte, Es el amor nacido de corazón limpio, una mente limpia, y de buena conciencia, y de fe no fingida. ¿Sí entiendes qué quiere decir esto? No fingida. No es la ropa, no es el hermanito. La fe no fingida es que si tú tienes verdaderamente fe, a pesar de lo que tenga tu cuerpo, tu vida, tú tengas la capacidad de utilizar la palabra como el listomo, como el cuchillo que te circuncide, y que tú no estés, ay, Señor, te creo, Señor, busca, ay. No. Que utilices el listomo, la palabra. Tu palabra dice que tú te llevaste toda mi enfermedad en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Con esa ofrenda me hiciste perfecto. Yo no recibo en mi cuerpo, humillación, enfermedad alguna. Ay, pero porque usted no ha pasado. Muchacho, ¿cómo que no he pasado? Hemos pasado cantidad de problemas en nuestro cuerpo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Esperando la transformación de nuestro cuerpo por la convicción que hay en nosotros. Yo creo en eso y estoy seguro y convencido que mi cuerpo será transformado base a lo que yo retengo en mi propia vida. Dice bien claro ahí que el Señor Jesús de Nazaret era Dios desde la eternidad. Voy, libro de Juan, capítulo 1. Una fe fingida, ay, esta situación, ay, mire qué tal, ay, mire, y a todo el mundo le están ventilando toda esa cantidad de cosas, ay, no, que toda, ay, mire que, ay, pero mira, ay, no, es imposible todo eso. Y después van, Señor, gracias, Señor, la gloria, la honra. Mentiras. Mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Y quién metió eso? La religión, el hombre natural. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Eso era. Desde el principio, Jesús de Nazaret era Dios. En el tiempo Él se hizo hombre. ¿Por medio de qué? De la encarnación. Habitar en un cuerpo. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Bueno, ya Jesús no está, no es que yo pretenda ahora, pretenda ser igual a Jesús, es que soy igual a Jesús de Nazaret. Porque el mismo Espíritu que moró en él, mora en mí. ¿Qué dijo Dios? ¿Vosotros sois qué? Dioses, en el Salmo 82:6. Hijos del Altísimo. Y vimos su gloria. Habló, no impuso mano y se sanaron los enfermos. Habló con autoridad, no con gritos, ni con repelencia. Y las cosas se llevaron a cabo. Le habló a los muertos y los muertos resucitaron. Por ejemplo, Lázaro. ¿Qué dijo él? Vosotros haréis cosas mayores que estas, siempre y cuando more el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es la unción. Él no necesita de formar espectáculo, simplemente de hablar la palabra con eficacia, convicción y seguridad. Y las cosas tienen que darse de acuerdo a lo que usted habla. Para eso es la palabra. Ahí es donde uno se da cuenta, escuche y retenga, que el Espíritu de Dios mora en la persona. Pero eso con una carreta, hermano, a tratar de persuadir, a tratar de llamar la atención, a llamar de que él es el reverendo tal, que fulano, no, eso no sirve, no funciona aquí. Lo que funciona aquí es que la palabra de Dios tenga la autoridad y la capacidad de salir de una boca que retiene una conciencia como agua limpia, agua pura, porque ha limpiado su lengua. Oído. Pero eso votar corriente y votar corriente y votar corriente. Bueno, pregúntele a las personas que he ido a ministrarle la palabra. Le cito la palabra. Y siempre le digo a la persona, la muerte no existe, la muerte fue destruida, la muerte fue vencida. Usted no tiene, si usted quiere partir ya es porque usted está cansado, pero la muerte no existe ya, fue destruida. Usted lo que tiene es que abrir en un campito, tomar la determinación de quedarse o irse, pero ahí está el dolor de su familia. Y la gente que se recupera, y el Espíritu mismo habla por la boca de uno. Entonces no es formar espectáculos y no hablar la realidad. Bueno, yo lo he experimentado, lo he visto con mis ojos. Dice, oído, escucha y retenga. Mientras él vivía en la tierra como hombre, él también era Dios. E indiscutiblemente, dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, esto no se puede discutir. Dice, voy a leértelo. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La gracia es la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne, en Jesús de Nazaret, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, buenos y malos, predicando a los gentiles, creído en el mundo
¿Y recibido arriba qué? En gloria, éxito. Venciste la muerte, venciste la enfermedad, venciste todo lo que había en la tierra. Y entra victorioso, mostraste la majestad, la unción, el poder, el señorío que se te fue dado. Eres verdaderamente el Hijo de Dios. Así mismo hay que ver a una persona que habla de gracia y gracia y gracia y gracia. Que la palabra que hace en la persona, que rompa la obstinación, que quite su altivez, que quite su mentira, su orgullo, su petulancia, que quite la apariencia, la hipocresía y la falsedad, y que salga esa palabra con autoridad para que pueda bendecir al mundo entero a través de ella y mostrar que Jesucristo mora en la persona, que es la unción. Después de la resurrección, Él siguió siendo hombre y también siguió siendo Dios. Esto es lo que a nosotros nos queda. Esto es lo que a nosotros nos compete. Verdaderamente compartir y hablar. Voy a terminar con 3 textos. Primero de ella, Libro de los Hechos, un ejemplo. Porque fueron hechos que acontecieron. Sentarse uno a compartir con personas que verdaderamente anhelan y desean crecer en la vida, en el Espíritu, y que hablen con sabiduría de Dios, muchacho, es agradable. Es agradable. Sueltos, sin temor alguno. Hechos capítulo 7, versículo 56 dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la diestra ¿de quién? De Dios. Juan capítulo 20, versículo 28. Veinte, 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Al menos yo no lo vi. Ni cuando lo dejaron en una bola de carne, ni tampoco lo vi caminando por las calles de Tuluá, ni de Bogotá, ni de Cali. Pero sí lo conocí antes de la fundación del mundo, que por voluntad de Él fue que me predestinó para que yo pudiera llegar al Evangelio de Cristo resucitado. Me preparó el camino ahora en Cristo. Por tanto, Él es el único calificado para ser el mediador, el que media entre Dios y el hombre. Entonces, esto es lo que se llama la fe objetiva y se refiere, oído, a los que creemos en Cristo y vivimos y crecemos base a lo que leemos y entendemos por el poder del Espíritu que hay en nosotros. Esta fe objetiva, fe buena, esta fe es la que nos hace creer y crecer
en lo que nosotros recibimos, leemos a través del poder del Espíritu. Dice, oído, escuche y retenga. Timoteo, donde empezamos. Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando hay diáconos dentro de una congregación, el diácono en la congregación debe de guardar el misterio de la fe, con buen entendimiento, un entendimiento pleno, eso oído, y tener una conciencia pura. Una conciencia pura, llena de la palabra que va a hablar. Por eso Pablo dijo, o el Espíritu de Dios por boca de Pablo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, inservible, esclavizada, manipulada, espíritus engañadores que están siempre en contraste con el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Primera de Juan, donde quiero ir terminando ya. Primera de Juan, porque el reloj no me ayuda. Capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Oído, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Eso es lo que dice. Oído, a estas personas que manejan ese espíritu de diferencia a la palabra de la gracia. Oído, escuche y retenga. Siempre los dirige un ángel caído, los gobierna como satélites del aparecido. Estos trabajan incansablemente para el reino de las tinieblas. Por eso fue que Pablo escribió en Efesios 6:12 que tomemos toda la armadura de Dios. No dijo la suspicacia del hombre, la actitud mañosa del ser humano. Él no dijo eso. Estos son los espíritus inmundos que están todavía trabajando en un cuerpo humano para tratar de degradar la gracia, quitar el contenido real, para meter su filosofía, su teoría,
su cantidad de mañas y de basura que traen del mundo para tratar de impresionar, porque no les gusta escuchar la verdad que parte netamente de Dios, del Creador, a través de su Espíritu que mora en la persona, guiada netamente por el poder de ella. Por eso es que hay rechazo general del Evangelio de la Gracia. Esto se llama apostasía. Oído, este es el Evangelio de la fe. Aquí se vive por fe, no por obras, ni actitudes ni mañas humanas. Aquí se vive creciendo en la vida en el Espíritu para que Él lo guíe a uno verdaderamente a hacer lo que le fue encomendado bajo el poder de la palabra. Bendecidos. Esta es la palabra que quería compartir hoy con ustedes. Y le doy gracias a mi Creador por usarme. Le doy gracias a Él por hablar por mi boca. Gracias, Padre, te doy en esta mañana por usar mi boca, mi ser. Soy la última trompeta, la que suena y sonará para la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos.